Vamos por favor a Oseas 13, 14 al 16. Vamos a estar ahí. Dios mediante. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor hoy día. Necesitamos estar todos por favor en Oseas 13. Vamos por favor. Amén. Vamos a leer todos juntos, mis hermanos. Oseas 13, del 14 al 16. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Ayúdenme con vuestro amén, por favor. Dice así la palabra del Señor. Oseas 13, 14 al 16. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Versículo 15. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová, se levantará desde el desierto y secará su manantial, y se agotará su fuente. Él sacará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada sus niños, serán estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas. Vamos a orar, mis hermanos. Que el Señor nos dirija en este tiempo. Que ni el calor, ni el frío, ni la gripe, ni el destornudo, ni nuestras preocupaciones, ni nuestros anhelos en este momento sean de distracción. Porque es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos siempre. Te damos gracias, Señor, porque tus misericordias son más amplias y extensas de lo que imaginamos. Gracias porque tu cruz es más inmensa de lo que nos imaginamos también. Señor, nos acercamos con un corazón humilde y pedimos que obres en nuestras vidas. Te pedimos dirección, Señor, ayúdanos. Sé que muchos hemos venido, no sé cuántas personas hemos venido simplemente por costumbre, por cumplir, pero Señor, yo me gozo en que podamos estar aquí expuestos a tu palabra. Mi Señor, te pido aún que me des la claridad para poder explicarla, pero sobre todo, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en corazones. Obra, Señor, poderosamente en tu pueblo. Te pedimos con humildad, pero también con reverencia y urgencia, Señor. Te necesitamos más que nada. Te pedimos todo esto. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Arrancamos. Oseas 13, 14 dice así: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Es la primera cosa que empieza a hablarnos el Señor el día de hoy. Y vamos a empezar hablando, mis hermanos y hermanas, sobre la muerte. Sobre la muerte. Ahora, desde siempre, desde que la muerte existe, por lo menos, desde siempre, el hombre ha vivido obsesionado con el tema de la muerte, ¿no? Séneca, un filósofo, escribió: la vida es un viaje hacia la muerte. Y la muerte es un tema que fascina, que da miedo, que nos deja pensando, porque finalmente llega, ¿no? La muerte llega. No importa cuánto nos esforcemos, no importa los logros que hayamos tenido, no importa los sufrimientos, las cosas bonitas o malas que pasemos, finalmente la muerte llega y nos va a llegar a cada uno de nosotros. Los reyes la enfrentaron con ejércitos, pero ninguno pudo conquistarla. Los filósofos la enfrentaron con palabras, pero ninguna idea pudo saciarla. Los científicos la estudiaron con microscopios, pero ningún avance la ha extirpado del corazón humano, decía alguien. La muerte es el enemigo común de cada uno de nosotros. Nos sigue desde la cuna hasta la respiración, ¿no?
La muerte es inevitable. No hay escape. No sé si nos hemos puesto a pensar en eso. Hoy día estamos acá, por la gracia de Dios, reunidos, mirándonos los unos a los otros, pensando algunos en nuestros hijos, pensando otros en nuestras carreras, en nuestros trabajos. Pero cuando pase todo esto, mis hermanos, moriremos. Es decir, nos estamos mirando ahora los unos a los otros, estamos vivos, discúlpenme la obviedad, pero si nos miramos detenidamente, cada uno de nosotros un día estará muerto en un cementerio. No hay escape. Lo primero que quiero recordar es que no hay escape, es inevitable. No importa quién seas, no importa cuán joven, saludable o fuerte te creas hoy. No importa si tienes título, dinero, influencia, hay una certeza que cada uno de nosotros tenemos. Y cada ser humano se inclina sin poder resistir. La muerte es inevitable. Hermano, hermana, amigo y amiga. Puedes intentar ignorarla, cubrirla con entendimiento, negarla con optimismo, pero la muerte sigue ahí, acechando detrás de cada cumpleaños, de cada chequeo médico, de cada arruga nueva en el rostro. Está ahí. Puedes posponerlo con medicina, buena alimentación, ejercicios, pero no puedes cancelarlo. Va a llegar. No importa cuán invencibles se sientan, hermanos jóvenes. No importa cuán fuerte te sientas a los 20, a los 30, a los 50, no importa. La muerte se ríe de nuestra confianza. Alguien dijo que nadie la esquiva y nadie la engaña, y es cierto. Y es por eso que las Escrituras la llaman el postrer enemigo. No hay ejército que la derrote, no hay rey que le ordene retroceder, por lo menos no lo había. La muerte es inevitable, mis hermanos. Yo quisiera empezar con esa idea principal en este momento. La muerte es inevitable. Negarla es locura, ignorarla es necedad. Hay muchas personas que no quieren hablar de la muerte. No, mejor no hablemos de eso porque ¿para qué? De repente pasa. Va a pasar. Va a pasar. La muerte es inevitable, pero enfrentarla sin esperanza es la peor tragedia de todas. Y lo voy a repetir. La muerte es inevitable, pero enfrentar a la muerte sin esperanza es la peor tragedia de todas. Recuérdenlo, la muerte no retrocede, nunca pide disculpas, nunca olvida su cita. Y cuando llega esa hora, piénsalo, piensa por un momento en el día de tu muerte. Cuando llegue esa hora, todo lo que fuiste y todo lo que tuviste será reducido a una verdad. Polvo eres y al polvo volverás. La muerte es inevitable, insisto, hermanos. La pregunta no es ¿moriré? La pregunta tampoco es ¿cuándo moriré? ¿Saben cuál es la pregunta importante el día de hoy? ¿Estoy listo para enfrentar la muerte? ¿Estoy listo para enfrentar la muerte? Yo quisiera que nos tomemos unos segundos para que esta pregunta cale un poco en nuestro corazón. ¿Estás listo para morir? Yo no te estoy preguntando si quieres morir. Nadie quiere morir en el fondo de su corazón. Pero vamos a hacerlo. La pregunta es si estás listo. La pregunta es si estás listo para enfrentar a la muerte. Y esa, mis hermanos y hermanas, no es solo una pregunta para nosotros, ha sido la pregunta para todos los seres humanos. Para los que nos precedieron y cuando nos marchemos será la misma pregunta para los que vendrán. ¿Cómo respondemos ante la muerte? Cuando el hombre se enfrenta cara a cara con la muerte, tarde o temprano se resigna. La mayoría de nosotros finalmente se resigna y puede tratar de disfrazar esta resignación con humor, con filosofía, con religión sin esperanza o algunos con indiferencia, ¿no? La ciencia dirá, la muerte es un proceso natural.
Los filósofos incluso tratarán de adornarla, por ejemplo, el existencialismo es una filosofía. Por ejemplo, uno de ellos es Albert Camus, era un filósofo conocido por su visión atea. Él decía lo siguiente: ¿cómo una persona debería enfrentar a la muerte? Y la respuesta de este hombre, que era ateo, insisto, decía: bueno, debemos enfrentarla con indiferencia. Y esa es nuestra victoria, enfrentarla con desprecio. Y díganme, mis hermanos, si esa es una manera sabia de enfrentarla. Discúlpenme el uso de la palabra, es una manera estúpida de enfrentarla. ¿Qué clase de victoria es esa? Es una rebelión sin poder real, es un grito vacío. El desprecio, mis hermanos, no desarma a la muerte, solo maquilla su triunfo inevitable. Varias personas han intentado responder ante cómo respondemos ante la muerte. Y lamentablemente, aún la religión superficial va a querer responderla con Dios, pero de una manera superficial. ¿Saben qué van a decir? Bueno, Dios sabrá lo que hace. De alguna manera todo saldrá bien, tranquilo. Ante la inminencia de la muerte, algunos prefieren ni siquiera verla. Algunos prefieren ni siquiera pensar en la muerte. Y otros prefieren estar distraídos. El trabajo, el placer, viaje, logros. Pero insisto, cada cumpleaños, cada arruga nueva, cada funeral de un ser querido nos susurra lo que todos queremos olvidar. Vendrá tu turno y tú también te convertirás en polvo. Y así, mis hermanos, generación tras generación, la resignación lamentablemente se convierte en un bálsamo amargo del hombre caído. El hombre caído sabe que la muerte viene, pero no sabe cómo vencerla. Y al final la resignación se convierte en una especie de silencio forzado. La mayoría simplemente hemos encontrado nuestro refugio en la resignación. Es decir, bueno, vendrá. Pero necesitamos, mis hermanos, ver la muerte a través de la palabra de Dios. Y necesitamos recordar cómo llegó la muerte al mundo, según la palabra de Dios. La muerte, recordemos, entró al mundo, ¿por qué? ¿Alguien lo recuerda? No siempre hubo muerte, ¿no? La muerte entró al mundo por el pecado de Adán. Las Escrituras dicen que cuando Adán pecó, entró la muerte. Pero cuando entró la muerte, mis hermanos, Dios mismo prometió una simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esa simiente, ¿quién es, mis hermanos? Jesucristo. Y ahí está la grandeza de Jesucristo. Por eso insistimos en ese nombre, por eso insistimos en Él, en Jesucristo. Él vivió una vida perfecta. Murió en la cruz por nuestros pecados. Murió en la cruz por nuestros pecados, mis hermanos. Pero al tercer día, y esa es la grandeza del Evangelio, Él resucitó. Él resucitó. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mis hermanos, y cuando los cristianos decimos que Jesucristo resucitó, no estamos diciéndolo en sentido figurado. Él realmente resucitó. Cuando decimos que Él resucitó, no lo estamos diciendo como cuando muere un familiar nuestro y decimos: vivirá en nuestros corazones. ¿Han escuchado esa frase? Va a vivir siempre en nuestros corazones, va a estar acá presente. No lo decimos así. Cuando decimos que Jesucristo ha resucitado, no estamos diciendo que es una manera de decir que Él vive en nosotros. La Biblia dice que Él literalmente resucitó. ¿Por qué es necesario aclarar esto? Porque para algunos va a ser locura, ¿no? Pero la Biblia, las Escrituras nos dicen que el corazón de nuestra fe, parte del corazón del Evangelio, es la realidad de que Cristo resucitó. Y resucitó, mis hermanos, no como un fantasma, no como una aparición, resucitó con un cuerpo glorificado, según las Escrituras. ¿Y qué significa el hecho de que Cristo haya resucitado?
¿Por qué es tan importante la resurrección de Jesucristo? La resurrección de Cristo, mis hermanos y hermanas, es importante porque con su resurrección Él demuestra que venció a la muerte. Él demuestra que venció a la muerte. Por eso es la base, mis hermanos, insisto, el corazón de nuestra fe. Su resurrección es nuestra garantía, es la garantía de nuestra fe. Y es tan así, y nos da una seguridad tan grande, mis hermanos, que precisamente por eso Pablo en 1 Corintios 15 puede decir lo siguiente: "Si olvides la muerte en victoria, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?" Y esa es la grandeza, mis hermanos, que tiene Cristo para nosotros. Vida, vida, victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado. Eso es lo glorioso, mis hermanos. Y en Oseas 13 es la primera realidad que dice que Dios va a hacer la muerte de la muerte. Es así como lo expresa en la Biblia. ¿No es maravilloso, mis hermanos? Él va a hacer la muerte de la muerte. Porque Dios no solamente es el dueño de la vida, no es solamente soberano sobre la vida, es soberano sobre la muerte. Dios es el Dios de todo. No hay nada que escape del control de Dios. Nada. Absolutamente nada. Él es soberano sobre la vida y sobre la muerte. Pero hoy estamos hablando en particular sobre la muerte. Esa es la primera gran verdad que dicen las Escrituras en este momento, que Dios tiene victoria sobre la muerte. Sin embargo, recuerden por favor que estamos en Oseas 13, 14. El versículo 14 no termina ahí, y vamos a terminar de leer el versículo 14 para ver qué es lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. Vamos a leer nuevamente. "De la mano del Señor los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Y seré tu destrucción, oh Seol." Alguien podría pensar que el Señor está asegurando que va a salvar a Israel o Efraín en ese momento. Sin embargo, presten atención por favor en cómo termina este versículo. Vamos a leerlo todos juntos. "La compasión será escondida de mi vista." Y así termina este versículo. La compasión será quitada de mi vista. Mis hermanos, es glorioso recordar que nuestro Dios tiene todo el poder sobre la muerte. Recuérdenlo, por favor. Dios tiene todo el poder sobre la muerte. Él venció a la tumba. Él ha prometido vida eterna a su pueblo. Sin embargo, esta misma escritura, mis hermanos, nos muestra algo importante. Esta misma escritura que nos muestra la victoria que Dios tiene sobre la muerte, nos muestra una gran trampa en la que podemos caer. Mucha atención, por favor. Podemos caer en esta trampa. Suponer que podamos vivir como querramos, persistiendo en el pecado y aún así esperar esa victoria, como si nos perteneciera automáticamente. Por favor, no olvidemos, la gracia no es un derecho. Lo voy a repetir, la gracia no es un derecho. La misericordia de Dios no es un derecho. La paciencia de Dios no es un derecho. No lo es. Porque si lo sería, dejaría de ser gracia. No es algo que podemos reclamar. No es algo que podamos reclamar. Y por favor, mis hermanos, es para que veamos lo que el Señor nos quiere decir en este momento. Él es poderoso, tú no. Él tiene el poder sobre la muerte, tú no. Pero tú no puedes esperar vivir como te da la gana y al mismo tiempo esperar las bendiciones de Dios. No es así. Y las Escrituras nos muestran en este versículo exactamente esto. Oseas 13:14. Yo Dios voy a hacer la muerte de la muerte. Pero al mismo tiempo miren cómo termina. La compasión será escondida de mi vista. La declaración que estamos viendo, mis hermanos, en este momento es sumamente impactante. Él puede destruir la muerte, pero su compasión no está garantizada para el corazón impenitente. Lo voy a repetir. Él puede destruir la muerte,
Es Dios. Pero su compasión, mis hermanos, no está garantizada y nunca está garantizada para el corazón impenitente. La realidad, mis hermanos, es que Dios puede cerrar su compasión, especialmente cuando la obstinación y la dureza persisten. Miren al pueblo de Efraín. Escuchó las promesas de redención, pero la menospreció una y otra vez. Pero no es lo mismo que nosotros hacemos, mis hermanos. Despreciar la palabra de Dios una y otra vez. Y lamentablemente llegó el día en que Dios escondió su rostro de misericordia y ahora los iba a entregar a los rebeldes a la destrucción. Es precisamente porque este versículo el día de hoy se llama cuando la gracia se aparta. El apóstol Pablo nos lo recuerda en Romanos 6. Dice, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Dios venció a la muerte, hermanos, pero la fe verdadera es siempre una fe que se arrepiente y obedece. Nadie debe engañarse pensando, hermanos, que puede pisotear la sangre de Cristo, burlarse de su paciencia y aún así heredar su victoria. Un puritano, Thomas Watson, lo articuló de la siguiente manera. Él dijo lo siguiente: la fe que no produce arrepentimiento, atención, la fe que no produce arrepentimiento, me encanta esta frase, porque a nosotros, hay un hermano que lo explicó muy bien, ¿no? En la reunión de varones. Muchos de nosotros tenemos fe en la fe, ¿no? Saludos a nuestro hermano Víctor, que seguramente nos verá por la grabación. Pero muchos no tenemos fe en Jesucristo, tenemos fe en la fe. Y miren lo que dijo este puritano: la fe que no produce arrepentimiento no es fe salvadora, sino fe imaginaria. Hermanos, Oseas 13:14, lo que acabamos de leer en este momento, nos deja una clara tensión. Dios tiene todo su poder para destruir a la muerte, pero su compasión no es excusa para no vivir una vida de arrepentimiento. Y ahora vamos a ver en los versículos 15 y 16 qué sucede cuando el hombre desprecia la misericordia y endurece su corazón. Vamos a leer todos juntos los versículos 15 y 16. El versículo 15 vamos a empezar leyendo. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. El Señor en este momento usa una imagen fuerte. Efraín parecía próspero en este momento. Estaba próspero. Su tierra fructificaba, sus ciudades prosperaban, su religión externa parecía vibrante, pero no había fruto de arrepentimiento. No había lo principal, no había arrepentimiento, solamente había hipocresía. Y acá vamos a ver las consecuencias. Yo quiero hacer una pequeña pausa para recordarnos a nosotros mismos. ¿Tu vida está caracterizada por esos frutos de arrepentimiento? ¿O simplemente estás pensando que estás bien con Dios por lo bien que te está yendo ahora? ¿O simplemente piensas que estás bien con Dios porque las cosas se han calmado, porque las cosas ahora están tranquilas y eso te hace pensar que ahora estás bien con Dios? Y la respuesta es que no necesariamente. Efraín tenía todo eso. Y el Señor dijo, no importa que estén así. ¿Por qué? No había frutos de arrepentimiento. Y cuando no hay frutos de arrepentimiento y hay todo lo demás externo, ¿saben qué cosa tenemos? Hipocresía. Entonces dice que el viento, el solano, ¿no? ¿Recuerdan el viento abrasador? Ese viento caliente que destrozaba, el viento que no querías que venga, ese iba a venir. Eso representa el juicio de Dios que iba a enviar para secar su falsa seguridad. Recuerden lo que dice Proverbios 28:13. Vamos juntos a Proverbios 28:13. Vamos a aprovechar en resaltarlo.
Dice así la palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero Israel, hermanos, escondió su pecado, lo cubrió. Precisamente por eso la compasión le fue escondida y la tierra prometida se convirtió en desierto. Sigamos leyendo el versículo 16, por favor. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada sus niños, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Y acá vemos cómo la dureza del corazón tiene consecuencias inevitables y consecuencias nefastas, mis hermanos. La rebeldía persistente contra Dios siempre trae destrucción. Siempre. La rebeldía contra Dios siempre trae destrucción. Samaria, que era la capital del norte, se jactaba de su fortaleza, se jactaba de sus alianzas. Pero ninguna muralla, por más grande y hermosa que sea, puede sostenerse cuando Dios retira su compasión. Esa es la realidad. No es tu profesión, no son tus ahorros, no es, yo qué sé, no sé en qué cosas realmente estás confiando. Tu habilidad, tu astucia, nunca es eso en última instancia. Siempre es la mano de Dios protegiéndote y cuidándote. Pero despreciarlo tiene consecuencias. Dios iba a retirar su compasión. Y cuando Dios retira su compasión, tenemos Oseas 15 y 16. Las consecuencias. Y quisiera que nos hagamos algunas preguntas de aplicación para ver qué significa este texto ahora para nosotros. La primera pregunta que quisiera hacerles el día de hoy, mis hermanos, es la siguiente. ¿Estoy confiando en bendiciones visibles para tapar un corazón seco? ¿Estoy confiando en bendiciones visibles para tapar un corazón seco? Al Señor, insisto, le importa nuestro corazón. No le impresiona nuestra ropa, no le impresiona nuestra profesión, no le impresiona nuestro buen verbo. A Dios le interesa nuestro corazón. Estoy confiando en las bendiciones visibles para tapar un corazón seco. ¿Cómo está tu corazón? Recuerden, hermanos, Israel parecía fructificar entre los hermanos. Externamente se veía bendecido, recuérdenlo, hermanos. Externamente se veía muy bien. Pero por dentro era otra historia. El día de hoy podríamos decir, mira, tengo éxito, mi familia se ve bien, no me falta nada. Y nosotros podemos pensar que eso significa automáticamente que todo está bien entre Dios y tú. Pero Dios le advierte a Efraín, vendrá el solano. ¿Recuerdan? El solano significa los vientos que quemaban, los vientos que destruían. El viento abrasador. Así de rápido puede el Señor secar tu prosperidad aparente. Cuando detrás de esa prosperidad aparente hay corazones duros y sin arrepentimiento real. Es un momento para meditarlo, mis hermanos. ¿Cómo está ese corazón delante de Dios? ¿Hay arrepentimiento real? ¿O simplemente hay dureza, disfrazada de buenos modales, disfrazada de buenos logros? Es una pregunta que necesitamos hacernos cada uno de nosotros, mis hermanos. La cruda realidad es que incluso puedes ir fielmente a la iglesia cada domingo, servir en la iglesia, tener una familia estable, un buen trabajo y decir Dios me está bendiciendo. Pero si tu corazón es un corazón que guarda resentimientos,
pecados no confesados, orgullo secreto, no puedes esperar que esto acabe bien. Puedes aparentar dar un fruto externo, pero ser como una planta que ya ha muerto hace tiempo. Recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hace tiempo estábamos dando el ejemplo de que muchos de nosotros somos como un árbol de yunza, ¿no? Todos hemos visto una yunza, ¿no, mis hermanos? ¿Sí? Todos sabemos que el árbol de la yunza está ahí bien bonito, con sus adornos, verde, pero está muerto. Pero está muerto. Y eso nos muestra que Dios no evalúa solo las ramas verdes, Él mira la raíz del corazón. Sí, los frutos son importantes, pero un fruto que permanece solamente se logra con una raíz firme en Jesucristo. Eso me lleva a la segunda pregunta que quisiera que se hagan el día de hoy. ¿Estoy usando la gracia de Dios como excusa para seguir igual? ¿Estoy usando la gracia de Dios como excusa para seguir igual? ¿Cuántas veces yo he escuchado a mis hermanos? No, es que antes estábamos en la ley, ahora estamos en ¿qué cosa? En la gracia, ¿no? Y muchos nos excusamos. Utilizamos esa excusa para seguir viviendo como nos da la gana. Estoy usando la gracia de Dios como excusa para seguir igual. Porque si lo estás haciendo, el Señor te ha mostrado en Oseas 13:14, la compasión será escondida de mi vista. Israel presumía que siempre podía volver a Dios en cualquier momento, porque sabían que Él era misericordioso. Pero díganme si muchos de nosotros no somos así. Él es misericordioso, puedo volver cuando quiera. Y la verdad es que no puedes volver cuando quieras. Y la verdad es que que la última palabra la da Dios. Y Él puede cerrar la puerta cuando a Él le plazca. Y cuando a Él le plazca, fría y tranquilamente va a decir lo que estamos leyendo en Oseas 13:14. La compasión será escondida de mi vista. Y eso, mis hermanos, nos muestra que la paciencia de Dios tiene límites, sobre todo para el corazón obstinado. ¿Cómo se ve en la práctica? Personas que dicen, bueno, sé que lo que estoy haciendo está mal, pero todavía soy joven, me puedo arrepentir después. O se puede ver en el esposo que guarda una adicción y una doble vida pensando, Dios me perdona siempre, Él conoce mi debilidad y puedo seguir adelante. O bien del líder que se excusa y dice, sí, soy orgulloso y duro con la gente, pero Dios sabe que trabajo mucho para Él. Hermanos, la compasión de Dios es inmensa. Es inmensa. No hay pecado que no pueda ser borrado por su sangre preciosa. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Pero esta verdad, mis hermanos, no es un permiso para pisotear su gracia. No lo es. Insisto, el apóstol dijo lo hizo a través de una pregunta retórica, ¿no? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Tomar la gracia como excusa para pecar, hermanos, endurece más el corazón. Y puede llevarnos al punto donde Dios esconda finalmente su compasión. Para meditar, quisiera traerles una pregunta más el día de hoy. Si hoy Dios quitara su mano de protección, ¿quedaría mi falsa seguridad en pie? Si hoy día el Señor retira la protección sobre ti, ¿qué pasaría con todas las cosas en las que estás confiando? Eso nos recuerda Oseas 13:16. Samaria será asolada porque se rebeló contra Dios, dicen las Escrituras. Ahora recuerden, Samaria era la capital de Israel, fortificada, rica, confiada en sus alianzas políticas.
y su seguridad no estaba en Dios. La seguridad de Samaria estaba en los muros y tesoros. Pero cuando el Señor sacó su protección, toda esa fachada se vino abajo automáticamente. ¿Por qué les digo esto? Porque cada uno de nosotros tiene su Samaria. Y la pregunta en todo caso es, ¿cuál es tu Samaria? Puede ser tu reputación, que tu tranquilidad está, bueno, todos me respetan. Puede ser tu seguridad financiera, tengo ahorros, tengo propiedades, tengo contactos. Y aún puede ser tu familia. Mi familia está bien, todos somos cristianos. Pero si tu confianza está en todas estas cosas y no está en Dios, tienes un ídolo ante tus ojos y siempre va a caer. Siempre va a caer. Todo lo que no esté cimentado en una fe obediente y genuina terminará derrumbándose. Richard Baxter, otro teólogo, dijo algo interesante también. No confíes en una torre de papel para resistir el fuego de la ira de Dios. Interesante. Entonces, mis hermanos, el libro de Oseas el día de hoy ha sido clarísimo. Nos ha mostrado un retrato claro, pero también impactante. Dios es soberano sobre la vida y sobre la muerte. Lo es. Él tiene poder para romper las cadenas de la muerte y declarar victoria donde solo había polvo y llanto. Recuerden, mis hermanos, donde la mayoría solamente tiene resignación frente a la muerte, Dios nos mostró algo glorioso: resurrección. En lugar de resignación, nosotros vemos la resurrección de Cristo, que muestra la clara victoria sobre el pecado. No quiero perder tampoco ese punto. Dios es soberano. Dios tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Él es nuestra única esperanza. Porque si nosotros decimos que Él tiene el control, implica que nosotros no tenemos el control. Él es nuestra esperanza. Jesucristo es nuestra única esperanza. Pero ese mismo Dios que en este momento nos ha dicho que Él es soberano sobre la muerte, nos advierte lo siguiente: que no todos van a ver su compasión manifestada para salvación. Que aunque Él tiene el poder sobre la muerte, no todos van a ser rescatados de la muerte. Aquellos que persisten endureciendo su corazón, presumiendo de una fe vacía, van a vivir, mis hermanos, una realidad dura. Que la compasión de Dios va a ser escondida de su vista. Eso nos deja pensando algunas cosas, mis hermanos. Para el creyente, para mis hermanos, quisiera dirigirme en primer lugar para mis hermanos. Hermano y hermana en la fe, que no te engañe la prosperidad aparente. Gloria a Dios si el Señor permite muchas cosas en tu vida. Gloria a Dios si Él permite que tengas ahorros, si Él permite que tengas contactos, si Él permite que tengas ciertas habilidades. Gloria a Dios. Pero que no te engañe la prosperidad aparente. No confundas fruto externo con raíces profundas. O mejor dicho, no confundas el fruto externo con raíces profundas de obediencia también. Te animo a que reconozcas tus faltas delante del Señor y no temas la confrontación que el Señor te va a dar. Alguien dijo: teme más una vida de apariencia sin quebrantamiento. Eso es lo que te debería dar miedo. Como dice Salmo 139, examíname, oh Dios, y ve si hay en mi camino de perversidad. Acércate al Señor con humildad, reconoce tus faltas, reconoce tus pecados. Y cuando reconozcas tus faltas y pecados, Dios tiene una promesa maravillosa. Si confesamos nuestros pecados, dicen las Escrituras, Él es fiel y justo para perdonar. Eso es 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos y si ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, la victoria de Él sobre la muerte también es tuya. Pero la fe viva siempre se muestra en obediencia viva.
Lo voy a repetir, mis hermanos. La fe viva siempre se muestra en obediencia viva. Y ahora quisiera dirigirme a los no creyentes. A personas que, en realidad no creen en Dios. Y mi mensaje es sencillo, en realidad. Que no presumas del mañana. Tú que aún no has confiado de verdad en Cristo, quiero mostrarte algo. Oseas te muestra el final de toda falsa seguridad. Todos tenemos nuestra seguridad, en realidad. Pero si tu seguridad no es Cristo, puedes rodearte de prosperidad, de prestigio, de logros, de falsa religión, pero sin Cristo vas a tener tu Samaria asolada. Y no importa la muralla más hermosa que tengas, va a caer. Dios ha abierto una puerta para vencer la tumba, pero esa puerta, mis hermanos, no se llama buena moral, ni religiosidad del domingo. Esa puerta se llama Cristo, pero solo Cristo. Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero solo en Cristo. Pero solo en Cristo. No confíes en la resignación ante la muerte. Confía en aquel que la destruyó. Pero no presumas que tendrás más tiempo. 2 Corintios 6:2 dice algo precioso. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Hoy te llama Cristo. Hoy te llama Cristo. Rinde tu vida, confiesa tus pecados, deja de resistirlo. Pon tu confianza en su cruz y en su tumba vacía. Y cuando llegues a ese punto, a ese precioso punto, vas a conocer la verdadera victoria. La victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado, pero solamente en Cristo. Por favor, recuérdenlo. Con Cristo, la muerte solamente es una puerta hacia la vida sin fin. Spurgeon, otro teólogo, dijo algo impactante. Nunca conocerás la muerte como un tirano que devora, sino como una sierva que te lleva a la presencia de tu Salvador. Esa es la muerte con Cristo. Esa es la muerte con Cristo. Pero sin Cristo, la muerte es el principio de una condenación eterna. No hay puntos medios. Y yo sé que muchos de ustedes van a decir, pero yo soy una buena persona. Pero yo soy una buena persona. Pero cuando llegue el día, Dios va a entender. Dios va a entender realmente. Y precisamente por eso va a decir que somos culpables, que eres culpable delante de Él. Mateo 10:28. Vamos juntos a Mateo 10:28, por favor. Alguien dijo que solamente, y claro, lo juzgaron de jactancioso, ¿no? Pero es una gran verdad. Solamente el cristiano no debería tener miedo a morir. Los demás sí. ¿Por qué? Vamos a leer Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo del infierno. Deberíamos temer a Dios. Y yo no sé qué estamos temiendo el día de hoy, pero las Escrituras nos muestran que el que verdaderamente debería ser temido es Él. Esa es una vida sin Cristo, una vida de desconsuelo. Pero con Cristo podemos decir, como ya lo hemos leído en 1 Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, la gracia no es un derecho. La gracia no se exige. El perdón de Dios tampoco es un derecho. No lo es. Es algo que se pide con humildad.
Es algo que se pide con humildad ante un Dios santo, santo y santo, ante un Dios bueno. Y no presumamos, mis hermanos, que mañana tendremos un día más para solucionar y para ponernos a cuentas con Él. Hoy es el día para ponernos a cuentas con Él. Hoy. Yo sé que tienes 1000 cosas que hacer. Nosotros somos expertos en decir después. Bueno, despuesito. Pero el despuesito no está asegurado, mis hermanos. Hoy es el día para arrepentirnos. Hoy es el día para humillarnos delante de Dios y estar a cuentas con Él. Y no solamente estar a cuentas con Él, creer en que Él pagó por nuestros pecados, creer que Él realmente resucitó, porque eso muestra que tuvo victoria y dijo ser quien es. Pero por favor, no dejes y no permitas que este mensaje quede como un mensaje vacío. Que en verdad sea un momento de reflexión. Que en verdad, por favor, nos hagamos esa pregunta, mis hermanos. ¿Estoy usando la gracia de Dios como excusa para seguir igual? Arrepiéntete si es así. Sí, es un Señor de gracia. Es un Dios de misericordia, pero te repito, su gracia y su misericordia no son tu derecho. No juegues con Dios. Como decimos en la reunión de varones, no juegues al cristiano. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, Padre Santo, hoy día reconocemos, Señor, que tú eres un Dios soberano y que tienes el poder para destruir incluso la propia muerte. Gracias por recordarnos, Señor, cuán grande, poderoso e inmenso eres, Dios mío. Pero, Señor, sálvanos de vivir en hipocresía. Ayúdanos, Señor, a que no vivamos confiando en una seguridad falsa. Ayúdanos, Señor, a vivir en una vida de obediencia, una vida de fe, pero una fe que produce el Espíritu en los que son tuyos. Señor Jesucristo, tú que venciste la tumba, enséñame a vivir cada día a la luz de tu victoria y a no dar por sentada tu compasión. Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos, Señor, a que obedecerte no sea una carga, sino sea un deleite. Ayúdanos, Señor, que a renunciar nuestros pecados encontremos una verdadera libertad. Dios mío, la triste realidad es que para muchos tú eres una carga más, que para muchos tu ley no es una delicia. Esa es una falsa confianza. Y eso solamente es religiosidad. Y la religiosidad no salva a nadie. Señor, danos un corazón nuevo. Si hasta el día de hoy simplemente hemos sido unos religiosos hipócritas. Ayúdanos a amarte verdaderamente. Ayúdanos a vivir en esa vida de victoria. Porque tú venciste, Señor. Nosotros también venceremos. Ayúdanos, Señor, a que no tengamos una fe imaginaria, sino una fe sólida, que descansa solamente en nuestro Señor Jesucristo. Amén.